lácteos, 500 por lo menos en el día. Evitar usar los aceites verdes de grasa animales, consumo de carnes magras, hidratos de carbonos complejos, ya entramos más con cereales, con harinas, arroz integral, con legumbres fundamentalmente. La lenteja haciéndola bien, puede acompañar a muchas comidas. Utilizar agua, seguir rechazando las bebidas azucaradas, no usar demasiado mate cocido, que en el jardín le dan mate cocido, realizar de 4 a 6 comidas, y esto va a evitar a veces picoteo. El número de comidas es variable, depende de cada familia y depende del niño. Eso se va instalando de a poco, y cuando se deforma se puede aumentar o disminuir de acuerdo al ámbito familiar y a las alteraciones de la conducta alimentaria que pudiera haber. Y fundamentalmente el último punto, esta es la edad de estimular con el ejemplo la actividad física. Juegos que lo voy a hacer correr, saltar, juegos simples, no necesito ir a un gimnasio con el niño, es simplemente con una piola, con una serie de formas como para que el niño empiece a tener mucha actividad. A esta edad, el niño, donde más se puede hacer eso, es a la siesta. Lamentablemente, es el horario de algunos padres que tienden a descansar, pero el niño es la mejor hora para realizar este tipo de actividad física. Aprender que en esta edad en que el chico no deposita tanta grasa, regulan su apetito. Hay comidas que comen mucho y hay comidas que ponen menos, y es totalmente normal. Mucha amabilidad y paciencia para ofrecer los alimentos. La imitación hay que tener cuidado, y ahí está de nuevo de la actividad física, juegos, y apagar, por supuesto, los distractores, la televisión y ese tipo de cosas. El volumen, para calcular más o menos las porciones, se usa, por ejemplo, para las carnes, la palma de la mano, el tamaño de la palma de la mano y el espesor que no sea demasiado. Con eso es suficiente la ración proteica diaria, no hace falta ponerle la mitad del plato de carne. Y pasa lo mismo con algunos gráficos que sirven mucho en cuanto al consumo de lácteos o de cereales. Hay que tratar de ser un poco más simple en el cálculo, y no porque ya tiene 3 años, 4 años, le lleno el plato, porque corro riesgo de mala alimentación y a veces en exceso. Entonces, comprender que el niño tiene hambres y a veces no tanto, y es propio de la edad esta de crecimiento. Los problemas frecuentes, ¿cuáles son? Pocas alimentaciones al día. La madre le da al niño de comer solo cuando los grandes comen. Eso puede pasar, que quede en déficit, el niño tiene que picotear, o toma mucha leche. Eso ya lo vimos con el ejemplo. Se deja que el niño se alimente solo, y no es un adulto, todavía tiene 3 o 4 años, hay que estar y regular su conducta alimentaria sin presionar. A veces el niño come muy lentamente, que es mejor, pero bueno, a veces no tenemos tiempo para esperarlo y lo apuramos. Y es lo peor que podríamos hacer. Lamentablemente, tener un hijo es de mucha responsabilidad y necesita de mucho tiempo, y hay que entenderlo. Y hay que tratar de mantener esos estándares. El otro problema es cuando la mamá no está en la casa, no le puede dar de comer y el chico es alimentado por cuidadores, por la abuela, que no está mal, pero que hay imitaciones cruzadas, más buenas o menos buenas, con la otra persona, con lo cual el niño no entiende y empieza a no entender ciertas conductas en una persona o en otra. Otro problema es que le dan sopa, y la sopa, si no tiene, como ya les dije, todos los componentes macronutrientes, simplemente un agua con sal, ¿bien? Y lo mismo el vaso de limonada a media mañana, el tomar mate a media mañana con la abuela, son hábitos que no son buenos a esta edad. No porque haya problemas nutricionales, porque a esta edad ya se defiende bien el niño comiendo, sino porque quedan para todo, toda la vida. El hecho de tomar mate con alguien de
en que yo me siento muy bien, no lo voy a dejar nunca y queda grabado en nosotros. Mate u otras cosas, no es que tengo bronca al mate. Vamos al escolar. Acá el niño ya dejó de ser ese lactante niño y se transforma en algo, en alguien mucho más independiente, en donde ya tiene características físicas y motrices diferentes. Ya crece no solamente en talla, sino más en peso, empieza a guardar depósitos de grasa, acá se da el rebote ese adipositario normal, y hay más pedido de alimento. Acá el apetito aumenta del niño. Entre los 5 y 6 años los chicos quieren comer más, la mamá se queda tranquila, porque de esta forma lo ve alimentarse a su hijo y se siente reconfortada, porque su mamá es la que le da la comida, su papá puede pasar exactamente lo mismo, y ya sea por ya es varón o mujer, haya un aumento más de músculo o de grasa, se va diferenciando el sexo y los depósitos de grasa. El mundo se amplía, hay más parte social con sus compañeros, realizan comidas ya fuera de la casa, como por ejemplo en la escuela, y ahí viene el otro problema o ventaja por ahí, imitan a sus compañeros, a sus amigos, a la señorita, y reciben otro mensaje que puede ser igual a veces, pero a veces puede ser diferente. Y puede aparecer problemas conductuales de rechazo en la alimentación, porque en la escuela dijeron que es necesario tomar agua, y en la casa el papá dice que quiere tomar gaseosa, y bueno, empiezan esas pequeñas controversias. Vamos a la adolescencia. Esta es una etapa fisiológica muy diferente, ¿m? Y es única, la edad del niño. Hay muchísimos cambios hormonales, fisiológicos, cambios psicológicos, que van apareciendo de forma progresiva. Tienen un tiempo, la adolescencia no es eterna, después de los 15, de los 16 años empiezan a cambiar nuevamente. Por eso no se preocupen, que es la edad más complicadita para los papás, pero después vuelven a ser lo que eran antes. Hay aumento de peso, hay aumento de talla, cambia la composición corporal, la masa grasa y la masa muscular, también la distribución, y va a depender de la etapa de crecimiento. En la etapa de estiramiento, los chicos parecen más delgados, y en la etapa de engordar, digamos, de reponer, empiezan a aumentar de peso, y eso lleva a un sinfín de consultas y de imagen corporal que empieza a dar vuelta por la cabeza de los chicos. Aparece la menarca, puede haber un embarazo adolescente, y la actividad física es variable, hay chicos que hacen demasiada y hay otros que no hacen nada, y va a depender de los hábitos de las edades anteriores, cómo fueron modulados por sus padres. Es quizás la única oportunidad para modular conductas y hábitos alimentarios y consejo de promoción. De todas maneras, esta etapa es mucho más difícil para hacerlo. Es mucho más difícil, el niño, el adolescente tiene su propia mirada e imita mucho a sus pares, a los otros adolescentes, de todas maneras se lo puede cambiar. No olvidemos que empieza la madurez sexual, bien, entre los 10, 11 años. Generalmente los varones son más tardíos que las mujeres, por ahí nos encontramos a la misma edad con un varón que es un niño y una mujer que ya es una señorita. Y este pico de crecimiento, en todos los sentidos, marca necesidades. El adolescente gana aproximadamente en el estirón el 20% de la talla que va a tener como adulto y el 50% del peso. Bien, la quinta parte de la talla y la mitad del peso. Los varones tienden a ganar más masa muscular, su esqueleto crece más y el periodo de crecimiento dura más. Empiezan más tarde y duran más tiempo. Y las chicas al revés, empiezan antes, ganan más masa grasa, dura menos tiempo y el crecimiento es un poco menor el que del varón. Acá están las curvas de índice de masa corporal que hay que usarlas. No se olviden que el índice de masa corporal hay que sacar el índice primero, dividir el peso en kilos sobre la talla en metros. O sea, si mide 110 centímetros es 1,10 al cuadrado.
y de acuerdo al valor que saco, ese número, la llevo a la tabla, la pongo en la edad que corresponde y de acuerdo a eso me puedo fijar en qué índice de masa corporal está, que es igual que una tabla de peso para talla, similar, y no descuidar nunca de ver siempre su estatura, cómo está creciendo, y si hace falta hacer consultas endocrinólogo o el mismo nutricionista y ver velocidad de crecimiento, si hay dudas con la talla. Debido a todo esto, los requerimientos nutricionales son más elevados, bien, debe haber un adecuado control y seguimiento sin ser espía a esta edad. Los padres tendrán que de alguna forma ingeniarse para ver lo que está comiendo. Hay mucha actividad física, ahí están más o menos los gastos, por ejemplo, no es lo mismo que pasear normal o correr que una actividad anaeróbica como el fútbol o el básquet. Hay bastante gasto, fundamentalmente un poquito más los varones, aunque ahora las chicas también tienen mucha actividad física. El costo energético total aproximadamente es mucho más alto, esas no son kilocalorías, son las calorías pequeñas. El gasto extra que se suma a lo que debería requerir es más o menos entre 200 a 300 calorías. Hay aumento de la ingesta, el adolescente varón sobre todo come a toda hora, tiene hambre, porque hay una resistencia a la insulina que lo hace que tenga hambre, y es una resistencia a la insulina fisiológica que se da a esta edad. Bueno, esto es una tabla como para ver, de acuerdo a la edad del adolescente, las calorías que necesita basales, a la que se le suma, por supuesto, la actividad física que puede ser leve, moderada o vigorosa. Las proteínas a este nivel son mucho más bajas. No se olviden que acá estamos cerca de como el adulto, 1,3, 1,4 por kilo día, pero no pasarse. Por acá puede haber el otro extremo, en los varones que quieren hacer pesa y consumo de suplementos dietarios con aumento de proteína, que no sirve para nada. La proteína no se acumula. Cuando yo como un exceso de proteína, no se guarda en ningún lado, simplemente va por orina y termina en el canal. O sea que la proteína que no necesito es desechada el mismo día en que la consumí. El hidrato de carbono son las recomendaciones de acuerdo a la edad, igual que la grasa. Acá sí es importante el suplemento de hierro, a veces en los varones, y en las chicas fundamentalmente después de la menarca. El calcio también es necesario suplementar, va a depender del tipo de actividad física que necesita. No se olviden que las mujeres, en general jóvenes y adolescentes, pierden calcio por orina cuando realizan actividad física, por lo cual es algo extra que no lo tienen los varones. Entonces hay que reponer a veces el calcio. Acá puede haber una alta prevalencia de alimentación inadecuada, no se realizan las comidas ni siquiera con la familia, el desayuno o a veces solamente una con la familia porque están fuera de la casa, comen afuera, colaciones usan comidas rápidas, dulces, bebidas como gaseosas, sin hablar del alcohol y ese tipo de cosas que hay que estar atento ante ver los primeros indicios de consumo. Las dietas son a veces altas o bajas, va a depender del adolescente y su medio, a veces baja en calcio, en hierro, en zinc, puede haber conductas vegetarianas por imitación, por internet, por la sociabilización, muchas caries dentales y fundamentalmente la plaga que tenemos, hay mucha obesidad, que no empieza en esta época, empezó antes, pero acá se acentúa. Mucha variedad de alimentos sería lo indicado, que no superen las grasas al 30%, sobre todo que no sean saturadas, muchas verduras y fruta, no prohibirle, al contrario, fomentar que consuman muchas verduras y fruta, todo lo que quieran comer, no ponerle límites, moderar azúcares rápidos, golosina, reducir la sal, igual que las etapas anteriores, y tratar en lo posible de lograr el desayuno y tratar de hacer juntos algunas actividades físicas porque va a ayudar
a esa relación padres-hijos. Bueno, esto ya lo hemos visto. Los problemas comunes, anemia ferropénica, ¿m? Sobre todo más en las mujeres, más en las deportistas, y aparte por las pérdidas menstruales. ¿M? Los otros problemas que se ven, el consumo de sustancias, bueno, no están prohibidas, pero que son adictivas, consumo de alcohol y las ingestas diarias recomendadas de acuerdo al adolescente y su medio. La otro problema es la ingesta de calcio. ¿M? La ingesta promedio medido en una encuesta que se hizo en el año 2005, el ENSIS, la ingesta diaria era 530, con lo cual no cubre. Entonces es necesario aportar calcio a esta edad. Ahora, el consumo de lácteos lo hace sí, pero no todos los adolescentes tienen un consumo mínimo de 500 de lácteo por día, ya sea leche o yogur. Por supuesto, si hay embarazo, lactancia, eso aumenta el consumo de lácteos, el requerimiento de lácteos. Los alimentos, no se olviden que no solamente los lácteos tienen calcio, sino las verduras de hoja, acelga, coles, jugos de frutas fortificados, si no, no, y algunos porotos que tienen una gran cantidad de calcio, pero que quede como que los lácteos es el factor predominante como fuente de calcio a esta edad. Bueno, y el otro problema que tiene el adolescente es lo que hablábamos en el caso clínico, al tener un crecimiento acelerado, la resistencia a la insulina que hay, y si se asocia con un aumento de peso en el escolar, puede llevar a la obesidad. Y la obesidad se asocia con un montón de morbilidades, desde la pubertad precoz, se arrastra hacia la adultez, y por supuesto en el adulto va a tener no solamente obesidad, sino enfermedad cardiovascular, hígado graso, síndrome metabólico, insulinoresistencia y hasta la diabetes que no va a parar. Así que el otro problema que tenemos en la adolescencia. Eh, Creo que no nombré el otro problema que tenemos mucho son los trastornos de conducta alimentaria, que parece epidémico, se copian muchos los chicos en la forma de cómo comer, por un lado, pero a la vez muchos de esos chicos, no todos, tienen deformados, digamos, su figura, o sea, el hecho de la imagen corporal está deformado y así empieza esto de trastorno de conducta alimentaria. Bueno, esto lo pasamos, esto es común en el adolescente, se compra en cualquier drugstore, sobre todo en verano que hace más calor y el consumo. Bueno, hasta acá llegamos con el adolescente. Creo que no hay más. ¿Alguna duda con esta charla? No veo, Por ahora no. no veo ninguna pregunta a eso en el chat. Bueno, saben bastante entonces, está bien. Bueno, ahora vamos a empezar con otro tema. Un tema que es medio más aburrido que este, que es la valoración del estado nutricional, que es lo que han hecho ustedes cuando hemos dado los casos clínicos, han usado la tabla, pero el uso de tabla sola no me asegura nada, absolutamente nada. Hay que hacerlo más general a la valoración, ¿bien? Y no hace falta que ser nutricionista. Como médicos generales, pediatra, se debe saber hacer una correcta valoración nutricional, como se debe pedir un correcto laboratorio de acuerdo al diagnóstico. Y eso es lo que quiero dejarles. No es solamente el uso de tabla, porque la tabla dan errores y la interpretación puede ser mala en cuanto a los diagnósticos. Vamos a ver eso ahora. Bueno, ese gráfico es de la OMS, cuando salieron las tablas de la OMS, por trabajo de la OMS se hizo desde el año 90 hasta el año 2000, se tomaron 5 o 6 países en todo el mundo, desde Brasil, acá en América, países europeos, países asiáticos, hasta Noruega,
Y se comprobó que el crecimiento de los niños cuando tienen una alimentación controlada, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y una alimentación controlada por lo menos hasta los 5 años, por eso duró tanto tiempo, todos los niños crecían de igual forma. Y eso vino a tirar paradigmas que los chicos asiáticos o de Japón son petizos, porque así tiene que ser, o la prevalencia de chicos obesos o acortados en otras regiones. Tiró por la borda todo, se demostró que cuando el chico, la alimentación es correcta, en cualquier parte del mundo, el niño puede crecer igual. Y ahí se hicieron las tablas hasta los 5 años, después se hizo un estudio que se abarcaba más edad. Las primeras tablas las recibimos en el año 2005, las mandaron de Buenos Aires para empezar a validarlas, compararlas, porque antes usábamos las tablas de Lejarraga. Y vimos las grandes diferencias que había con las tablas. Por ejemplo, las tablas de la OMS, los niños amamantados eran mucho más pequeños o aparecían como más de bajo peso que en las tablas de Lejarraga. Y la otra gran diferencia en los chicos más grandes, los chicos que a nosotros nos parecían normales en talla, estaban acortados con la tabla de la OMS. Todas esas cosas fueron cambiando, ya ahora no hay ni qué hablar de las tablas anteriores de Lejarraga, ya tenemos las tablas de la OMS, que como llegan hasta una cierta edad, digamos, se las unió con las tablas nacionales que teníamos antes para lograr las tablas hasta los 19 años. ¿Qué es la evaluación del estado nutricional? Para la OMS es la interpretación obtenida de estudios bioquímicos, antropométricos y clínicos que se utiliza para determinar la situación nutricional de individuos o de poblaciones, ya sea mediante encuesta, vigilancia o pesquisa. Juega un papel central en el diagnóstico de salud pública, como en la parte, por supuesto, de la nutrición clínica. Sin embargo, hay una gran dificultad para su definición y clasificación. Hay un montón de definiciones. Miren, desnutrición del adulto, de la embarazada, desnutrición social, aguda, crónica, obesidad, sobrepeso, hospitalaria, primaria, secundaria, desnutrición proteico-energética, calórico-proteica, leve, moderada, grave, desnutrición como causa de muerte, desnutrición oculta, riesgo nutricional. Y a veces tanta clasificación es un problema para el efector, para el médico, que no sabe qué poner, no sabe cómo definir a un paciente, si tiene riesgo, para otro está desnutrido, si esta es una desnutrición oculta, pero a la vez no es un niño desnutrido. Entonces es complejo por tantas clasificaciones y definiciones que se fueron dando y aportando. No nos olvidemos nunca que cuando yo mido, cuando a cualquier persona, estoy midiendo proteínas, que es masa muscular, agua, intracelular, extracelular, que pesa, la parte ósea, que incide fundamentalmente en la talla, y los depósitos de grasa. Todos estos componentes al pesar estoy midiendo. Y así se usan los indicadores de acuerdo a lo que quiero. Por ejemplo, si un niño está en una etapa previa a su desnutrición, está en acomodación, porque hay algún problema en la alimentación o lo que sea, es muy bueno tener los indicadores alimentarios de lo que está comiendo para poder corregir. Es lo más precoz lo que puede cambiar. Sacando una patología, por supuesto, si tiene una infección, yo ya me doy cuenta. Los indicadores de laboratorio sirven para medir reservas y alteraciones bioquímicas, pero ya estamos en una etapa un poquito más avanzada. O sea, ya no es la primera etapa, sino estamos en adaptación. Y ahí empiezan a cambiar la hemoglobina, empieza a bajar la proteína, recién ahí empieza a alterarse, pero la alteración ya viene de antes. Los indicadores clínicos aparecen muy cerca, pero cuando ya hay signos clínicos de carencia, ya es tarde. Necesita un tiempo para ver la caída del pelo, la avitaminosis, no es inmediato. Y los antropométricos están ahí, entre los bioquímicos y los clínicos. Yo puedo dejar de comer una semana
y recién dentro de 2 semanas se va a ver la variación de mi peso, más objetiva, antes no. Entonces también es un método que en realidad llegamos un poquito tarde. Por eso la idea es obtener todos los indicadores alimentarios, bioquímicos o de laboratorio, antropométrico y clínico, para lograr hacer una buena evaluación del nutricional de cada paciente. Esa es la explicación de por qué tenemos que usar todos. Y está en lo mismo lo que se mide, qué compartimentos, esqueleto, líquido, extracelular e intracelular, vísceras, músculo y grasa. Cuando pesamos a un paciente estamos midiendo eso. Y por eso es error el modelo antropométrico solo, porque yo puedo tener un paciente, por ejemplo, que no tiene mucha grasa, pero tiene mucho músculo, y si yo uso una tabla de índice de masa corporal me dice que están con sobrepeso, y quizás no es así, porque no puedo diferenciar grasa de músculo en el peso. Bien, los huesos pesan siempre igual, eso de los huesos pesados no existe. Les aviso que el hueso pesa más o menos de acuerdo a la longitud y de la superficie, pero no porque personas tienen los huesos pesados y personas tienen los huesos livianos, eso es un mito. Les aviso por las dudas. ¿Cuáles son los indicadores entonces para hacer una valoración nutricional integral que me dé un diagnóstico más acertado y seguro? La antropometría, hablamos algo esta mañana, y para eso hay que tomar el peso, la talla, está el tablo de peso, edad, peso para talla, índice de masa corporal, perímetro braquial, circunferencia de cintura, entre los más destacados. Eso es el primer componente. El segundo componente, los indicadores clínicos, toda la historia clínica del paciente, así que cuando hoy veíamos cómo ha nacido, qué le ha dado, qué alimentación láctea, extraláctea, complementaria, cómo fue creciendo, es muy importante, y qué patología ha tenido el niño. Tenía una enfermedad celíaca, tenía bronquiolitis, era un EPOC, tenía una cardiopatía congénita. Todo eso me va dando otra visión que va a complementar con la antropometría. Los indicadores alimentarios, una encuesta alimentaria, un recordatorio alimentario, que habría que hacerle a la mamá, priorizando los macronutrientes, micronutrientes, que son más deficitarios o en exceso, si fuera un obeso, al revés. Y por último, dejamos los indicadores bioquímicos, que son un hemograma para ver la hemoglobina y detectar anemia, el proteinograma, la calcemia, tiempo de protrombina y otros que más adelante podemos ver que son un poco más específicos. Si no tenemos los 4 indicadores y no logramos alguno de ellos tenerlos, no vamos a poder hacer un diagnóstico clínico de obesidad, desnutrición, baja talla. Necesitamos todos. No es simplemente con la antropometría. La antropometría puede servir en cuestiones de salud pública para hacer valorar el estado de peso de una comunidad o talla, pero es una valoración global. Para nada esto sirve para la parte individual del paciente. De estos indicadores, algunos son muy subjetivos. Por ejemplo, la evaluación de la ingesta a veces puede ser subjetiva si no la hago bien, la historia clínica misma o el examen físico. Pero hay indicadores objetivos, que es la antropometría. O sea, yo lo peso y lo mido, y sobre todo la talla, que no tiene tanta influencia, es la talla que he medido, no hay otra forma. El peso sí, porque el peso puede cambiar de acuerdo al día, de la edad del niño. Por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria, los pacientes toman mucho líquido antes de que uno sabe que lo va a pesar, y lo varían, pero la talla es muy, muy concreta, muy objetiva. Y el laboratorio es otra cosa muy objetiva. Yo no puedo cambiar los datos del laboratorio a no ser que estén mal hechos. Bueno, antropometría, vamos al primero. Se comparan medidas que ya están estandarizadas de acuerdo a la edad y que pueden reflejar alteraciones en salud en más o en menos. Focaliza las intervenciones, es algo simple de hacer, y evalúa el impacto de acciones. O sea, si yo tengo una comunidad
de baja talla, empiezo a cambiar eso, sé que en 5 o 6 años los datos de la talla de esos habitantes me van a ir mejorando. Entonces, la antropometría sirve para eso. Ahí está lo más básico, el peso corporal. No se olviden que parece fácil, pero al niño hay que pesarlo con poca ropa, no hace falta desnudarlo, no concuerdo con los pediatras que dicen que hay que desnudarlo al niño, menos para un control de niño sano, pero sí con muy poquita ropa, ropa muy liviana, sacar campera, pantalón, todo calzado, por supuesto, pero tampoco desnudarlo al niño, no me parece correcto. Eh, si no se lo puede hacer, la mayor cantidad tratará de descontarse o pesar por separado la zapatilla. En el adolescente es un problema esto, es un problema que se agranda mucho más, así que hay que considerarlo. Es importante que sean balanzas de ese tipo, que esté en el centro de la balanza el niño, acostado. Cuando se logra sentar, mejor sentado en el centro de la balanza, y la balanza tenemos que calibrarla antes de usarla. Tengo que llevarla al cero, y si oscila para abajo, para arriba, digamos, está hacia arriba o hacia abajo, tiene un tornillito que se la puede regular. La longitud. Longitud se habla cuando yo mido el largo del niño en una posición acostada. Y se habla de estatura o talla cuando es el niño medido en forma de pie, la posición de pie. De acuerdo a las tablas de la OMS, se lo debe hacer acostado hasta los 2 años y luego en posición de pie. Las tablas argentinas era antes hasta los 4 años, esto ya cambió. No se olviden que un chico al pararse y un adulto pasa lo mismo. El adulto más o menos, si yo lo mido parado a las 11 de la noche, va a medir 1 centímetro menos que si lo hiciera a la mañana, porque hay una compresión fundamentalmente de articulaciones y la columna. Para el instrumento que es necesario para medirlo, tiene que ser algo rígido, no medirlo con 1 centímetro, no. Ese es acostado, una tabla, con la ayuda de la mamá, que la cabeza esté en posición recta, con una tabla detrás de la cabeza con ángulo recto, y la medida del pie, la forma del pie, con las rodillas extendidas, la realiza el médico. Es una correcta medición de la longitud corporal. Este es el peso, tiene que estar un chico más grande en la balanza, en el medio del plato, no en la punta, no moviéndose con las piernas abiertas, sino las piernas juntas. El médico, tratando de lograr el peso más exacto posible. Por eso a veces el hecho de que en los consultorios del hospital o en los CAPS la enfermera pese y mida, y si no lo hace a conciencia, puede inducir a errores en la evaluación o en el diagnóstico del médico, a veces por una mala técnica. Para medir tiene que apoyar el niño, la cabeza, la espalda y la cola y el talón del pie en el plano vertical. Esto es lo correcto. Usted traza una línea de los ojos hacia el oído, hacia el orificio de audición, tiene que estar en perpendicular con el plano vertical o horizontal, de acuerdo si lo mido acostado, sentado, de acuerdo a la edad. Esa es la forma correcta de medir la talla. Los pies juntos, que toquen la tabla de atrás, el niño derecho con su cabeza derecha, y con la tabla de arriba generalmente móvil, medir. Es más, si ustedes hacen 1, 2 o 3 mediciones, nunca van a tener la misma medida, son pequeños milímetros, pero hay que tratar de hacerla de esa forma para que sea exacta. La posición de la cabeza, también tiene que estar en posición erguida y recta. Bueno, estas son imágenes. Ninguna de estas formas de medir, que a veces lo hace la mamá en casa, sirve, es correcta, con la mano, con el dedo, con la lapicera, con un cuaderno. Bien, lo correcto es medir en la última figura, y a veces 2 centímetros de talla de más o de menos influyen mucho en mi diagnóstico, tanto para la talla como para el peso, así que hay que ser un poco más preciso en la medición. ¿Cuáles son las tablas que usamos? Peso-edad, talla-edad, relación peso para talla o con la talla, índice de masa corporal, a veces variación de peso en un determinado rango de tiempo, velocidad de crecimiento, circunferencia de cintura, y ahí falta el perímetro braquial.
son las tablas que más utilizamos y que más exactitud nos pueden dar en la valoración nutricional. Ahora bien, esas tablas que ustedes tienen de la OMS es la misma tabla, pero pueden estar expresadas en percentilos o en puntaje Z, o en porcentaje de adecuación a la mediana. Bien, pero son exactamente la misma población y la misma tabla. Ahí en rojo tienen la dirección del que la quiera copiar, la dirección de la OMS, que son las tablas originales y están en español, porque después hay muchas tablas que son las mismas de la OMS, pero le ponen de la SAP, del laboratorio, pero en realidad ahí están las originales y en español, están todas las tablas. Bueno, esto voy a pasar, es más para el nutricionista. Esta es la población que se usa para medir alguna medida, peso, talla, lo que sea. La mediana, que en percentilo equivale a 50, y si uso puntaje Z es el 0. Y para arriba o para abajo, 1 o 2 de bioestándar, y cómo corresponde con los percentilos. El 2 de bioestándar corresponde al percentilo 97, y el menos 2 de bioestándar corresponde al percentilo 3. El menos 1 corresponde en realidad al percentilo entre 10 y 25, acá. Un poco para que tenga la idea, la comparación. Lo más exacto, la mejor recomendación es usar siempre puntaje Z, más que percentilo. De a poquito, el percentilo ya en todos los países de europeos no se usa más, igual que los americanos. Hay que tratar de usar puntaje Z. Es la misma tabla, pero la referencia es en puntaje Z. Los percentilos es la población dividida en 100 partes. Y se sobreentiende que en el percentilo 50 está el 50% de la población. Con lo cual, si está la mitad de la población, se considera que debe ser el peso o la talla más acorde para la edad. Eso significa percentilo. En cambio, el puntaje Z es cuál es la desviación estándar desde la media hacia arriba o para abajo. La media es el percentilo 0, el puntaje 0, que equivale al percentilo 50. ¿Y cuántos desvíos tiene? Hacia arriba, con aumento de peso talla, o hacia abajo, con la disminución. Para cualquiera de las medidas que yo quiero, se saca el puntaje Z, se saca ese número, y para eso se aplica la fórmula, la medida actual menos la medida que corresponde al percentilo 50 o 0 de puntaje Z sobre un número que hay que sacarlo del librito verde, que es un número fijo para edad, que es una corrección que se llama de bioestándar. Y de esa forma, por ejemplo, una niña que de 14 meses, una estatura de 65 centímetros, que tiene, le resto la altura que debería tener el 50 sobre este coeficiente y me dice que tengo un menos 4 de bioestándar de talla. Se supone que por debajo de menos 2 hago diagnóstico de talla baja. Ahora con menos 4 no solo voy a hacer el diagnóstico de talla baja, sino que ya voy a hacer un diagnóstico clínico, si tengo muchos parámetros, los otros parámetros, de un hipotiroidismo, de una enfermedad celíaca, de una tubulopatía renal, de una cardiopatía congénita. O sea, ya asocio a la patología determinada. El porcentaje de adecuación a la mediana, lo que veían cuando yo ponía la tabla de peso para talla, que de acuerdo a la talla de un paciente, lo ideal sería que pese tanto. Pero mi paciente no pesa eso, se hace una regla de 3 y significa en este caso, por ejemplo, que el paciente está adecuado, su peso, su talla, no en un 100%, sino en un 90%. Puedo expresarlo así, o al revés, puedo decir que este paciente tiene un déficit de peso para talla de un 10%, como ustedes quieran. Es exactamente lo mismo. Vamos a la tabla de peso-edad. ¿Hasta ahí alguna duda con el puntaje Z, con ese tipo de cosas? No, Doc, todavía no. Bien. Bueno. El peso-edad es la tabla que se utilizó mucho. Yo creo que ahora es la de menor rango en la finalidad que tenemos. Es fácil de hacer,
es una buena medida, es buenísimo para seguir a un niño en el primer año de vida, y sobre todo si yo tengo controles de ese peso a lo largo del primer año de vida para establecer esa curva y ver si se modifica hacia arriba o hacia abajo. Es excelente para eso. Es también bueno como indicador de recuperación nutricional. Yo tengo un niño con 10 kilos, hago la rehabilitación nutricional, al mes tengo 10 kilos, 11 kilos. Buenísimo para sacar porcentaje. Es buen indicador para estudios de comunidades, de acuerdo al peso, la talla. Pero después del año de edad y a medida que aumenta la edad, al no poder comparar con la talla, que se va modificando y diferente en un porcentaje diferente al peso, pierde mucha sensibilidad. ¿Bien? En los hospitales jamás hay que usar peso de edad. Siempre hay que usar peso relacionado a la talla. Por supuesto, para eso hay que medirlo al niño. Está la tabla de peso-edad, ahí está en puntaje Z, el 0 es el percentilo 50, el -2 es el percentilo 3 y el +2 es el percentilo 97, equivale a eso. Es la misma tabla de la OMS expresado en puntaje Z. Vamos a la talla-edad. Mide la longitud ósea, mide crecimiento. En niños menores de 3 años, una talla baja indica factores activos, cercanos. En cambio, en los mayores, ya una talla baja nos avisa mucho más para atrás, algo de cronicidad o acortamiento. Debe ser tomada en forma horizontal hasta los 2 años y luego en forma vertical, que ya lo hablamos. Ahí está, el percentilo 10, por debajo del percentilo 10 es talla crítica, por debajo del percentilo 3 es talla baja. Si usamos de bioestándar, por debajo del -1,5 sería ya talla crítica y por debajo de -2 ya es talla baja. Ahí está mal puesto. Talla baja es por debajo de -2. Nada más que no se entiende bien esas dos cifras de arriba. Está la tabla de talla edad, también en puntaje Z, bien, en donde tiene por un lado la longitud y estatura, y esta talla es de longitud, estatura. Quiero que aprendan a leer las tablas, no es rápido ver las tablas, no. Primero, es talla edad o longitud edad. Segundo, es mujer. Tercero, ¿de quién es? De la OMS. Y si ustedes ven, dice longitud estatura. ¿Qué significa? Que desde el nacimiento hasta los 2 años estoy midiendo acostado longitud. Y desde los 2 años en adelante estoy midiendo talla o estatura parado. Por eso hay este resalto que yo siempre llamaba la atención, me acuerdo cuando era reciente, ¿por qué la tabla está cortada? En esa época era de los 4 años, y se hace más bajito. O sea que es un chico cuando cumple 2 años se achica 1 centímetro. Esa era la interpretación. Y en realidad, ¿por qué está cortada? Porque al niño hasta los 2 años se lo mide en forma horizontal. Yo cuando apenas cumple los 2 años lo empiezo a medir parado y se achica. Pero no es que se haya achicado, sino que es normal que un paciente, una persona parada, mida un poco menos. Por eso está ese resalto que ustedes van a ver ahí. Peso para talla. Relación del peso para la talla que tiene el niño. Este es un excelente parámetro. A partir desde que nace se lo puede hacer, pero valorando el peso edad y la talla edad bien. Hasta los 2 años anda muy bien, del primer año de vida a los 2 años. Es un buen indicador para identificar desnutridos mayores de 2 años y menores también, pero eso hay que saberlo hacer, ya tiene su artificio. No nos olvidemos que después de los 2 años también podríamos usar el índice de masa corporal, que es exactamente similar a esto, pero esta es una muy buena tabla que me habla de recuperación del niño, cuando dar de alta, me sirve para muchas cosas. Al tomar en cuenta la armonía del crecimiento, puede subestimar a los niños que tienen un peso para talla normal, pero tienen una talla baja. Por eso hay que interrelacionar las tablas. O sea, yo puedo tener un niño con peso para talla perfecto, pero cuando me doy cuenta la talla es baja. O sea, ya acá hay otro factor. Y siempre debe usarse acompañada de la tabla peso-edad.
para poder ver lo que yo les dije, y talla, edad. Siempre hay que comparar las tres. La adecuación del 90% más es un niño con peso para talla normal, de primer grado o leve podríamos hablar del 80 al 90 de adecuación, segundo del 70 al 80, y menos del 70% es un desnutrido grado 3 o severo. Para el otro lado, para arriba, si tiene del 100 al 110, del 110 al 120 obesidad, sobrepeso, y si tiene más del 120 de adecuación, obesidad. Bien, de todas maneras, sobrepeso y obesidad también podemos usar el índice de masa corporal, que es un poco más exacto que este tipo de tabla para esa patología. Esta es la relación peso para talla, también está en la página de la OMS que yo les dije, está en español. En este caso, lo único limitante que tiene una talla de niño hasta 120 centímetros, de varones. Esta es la tabla de peso para talla. ¿Ah? No es de 2 años, porque acá no marca edad, marca peso y marca estatura, pero más o menos los 2 años es 65. Si yo quiero hacer peso para talla antes de esa edad, interrelaciono las tablas peso, edad, talla, edad, y se lo puede hacer. Si hay tiempo, les enseño cómo se hace. Bueno, de acuerdo al puntaje Z, y estos son los criterios de Waterloo, son viejos, de acuerdo, si yo puedo hablar de -1 riesgo, moderada por debajo de -2, y severa, una malnutrición o desnutrición por debajo de -3. Y esto está en comparación con los percentilos que ya hablaba. Índice de masa corporal. Se utiliza desde el año de edad, lo ideal es los 2 años, lo ideal es desde los 2 años, antes de eso se usa peso para talla, hasta toda la vida, ¿bien? Hasta el adolescente y el adulto, y en el adulto lo siguen usando, hasta que nos empezamos a achicar. Ahí ya medio que empieza a fallar el índice de masa corporal. En pediatría se propone a partir de los 2 años. El adulto, hay un punto de corte, se considera adulto cuando cumplen los 19 años. Los valores están ahí, ya lo saben, y siempre primero hay que sacar el número, el índice, dividiendo el peso en kilos sobre la talla al cuadrado en metro, y con ese número ir a la tabla y fijarse cómo cae el niño de acuerdo a su edad. No sirve nada el número si yo no tengo la tabla. El adulto ya no se usa tabla, ya está estipulado que por arriba de los 19 años, un adulto con un índice de 18 o menos es bajo peso, hasta 25 es normal, y después de 25 ya podemos hablar de obesidad. Índice de masa corporal, ahí tienen la tabla. Perímetro del brazo es otra tabla que se usa mucho, mide muy bien masa magra y masa grasa. Hay patologías donde es muy importante hacerlo. Una son los pacientes renales crónicos, porque mide los dos compartimientos. Está la tabla, también son de la OMS, tanto para niños como para niñas. Esta es en la OMS, está hasta los 5 años, y las tablas argentinas están hasta los 12 años de perímetro de brazo. Circunferencia de cintura, algo hablamos hoy, por eso la paso. Y esto también es importante, esta tabla hay que tenerla siempre. Esto es para recuperación nutricional, chicos con cáncer, con pérdida de peso, que de acuerdo al porcentaje de peso que han tenido y el tiempo relaciono, y es necesaria o no el soporte nutricional. Bueno, ¿cuáles son los indicadores por examen físico en cuanto a la valoración nutricional? Todo esto ya lo conocen, la clínica, las características del pelo, lesiones de cailitis, cailosis, caries, mancha, lesiones en la lengua, el abdomen, hepatomegalia, rosario costal, letargo, irritabilidad, edema, si es el cuayorco, pérdida de grasa. Los indicadores alimentarios ya hemos visto, a los 6 meses
lactancia materna debe haber, luego de los 6 meses, cuál es la incorporación de alimento. Y a partir del año, que debe tener por lo menos 2 comidas grandes, 2 o 3 biberones, 1 o 2 colaciones. Así se hace el interrogatorio alimentario, con una planilla como esta, de 2 días, de 1 día o de 3 días, que sería lo correcto. Bien. Y por último, los indicadores bioquímicos que tenemos que hacer. Hemograma, eritro, PCR. ¿Por qué la PCR? Porque la obesidad, por ejemplo, marca inflamación y aumenta en los obesos. Proteínas totales, albúmina, prealbúmina, que es lo correcto, porque la prealbúmina en 2 días tengo la variación, no como la albúmina que demora 15 a 20 días en cambiar. Perfil lipídico, renal, hepático, y si puedo, depende del ámbito donde lo haga, dosajes de vitamina A, calcio, fósforo, sobre todo la vitamina D, si se lo puede hacer, y algunos laboratorios para detectar bien el tipo de anemia. Bueno, con esto terminamos. Estos son casos clínicos. ¿Alguna duda con esto? Algo de... Esto es más engorroso, es ideal para la siesta. Esto lo daba ahora. Sí, no, acá preguntaba una de las doctoras el Sí. uso del programa de antropometría de la OMS. ¿Cómo el uso? No entiendo. No, eso es lo que pone. Calculo, no sé, doctora Ávila, si usted quiere explayarse un poquito. A ver cómo es. Me imagino que hace más que referencia a la nada es aplicación ver que viene. si por ahí recomendaban el uso del programa de la OMS, del Juantro o Juantro Plus. Sí, sí, lo podés hacer, anda muy bien. Es un Bien. programa, un software que está gratuito para ser descargado de la página esa que yo les puse, ahí cerquita de la página esa, digamos, antes o después, y poniendo los datos en su teléfono celular, PC o tablet, con el peso del niño, la talla, pueden sacar todas las tablas y les dice el número. Le hace ver la tabla, la curva, perdón, no la tabla, y después les dice el número exacto en puntaje Z. O sea, este niño tiene, en talla edad, menos 1,3 de bioestándar, o tiene más 1,3, en ese caso no es nada, porque es alto, no pasa nada. Sí, ¿Bien? lo que permite esa curva es ver la evolución del niño, porque uno ya va guardando los datos, entonces vos vas viendo cómo va evolucionando el niño. Es bueno para el pediatra que ve consultorio de niños sanos, el registro mes a mes o cada 2 meses, y después me aparece la curva, cada vez que la saco, todos los puntos, cómo va creciendo. Tiene el inconveniente que hay que escribir. Si es una PC o el celular, hay que dejar de preguntar tanto y ponerse a escribir, o hacerlo después de la consulta, pero es un buen software para hacerlo. Gracias. ¿Alguna duda más? Después preguntaban acerca de la nutrición vegetariana o vegana en el adolescente, pero eso no sé si René lo vas a dar después. Si hay tiempo hablamos de eso. Sí, bien. está para contemplado, pero bueno, veamos primero otras cosas. Bien, Eso perfecto. es más cortito. Perfecto. Bueno, ninguna más por lo que yo estoy viendo acá. ¿Quieren No sé si hacer un café ahora? O que después veamos de nutrición y el taller derecho. No sé, como quieran. Yo creo no sé que si si no, no vas a poder dar todo. Yo creo que ahora tendrías que pasar al próximo punto tuyo del programa y ya que mientras están haciendo el plenario se tomen el café. Ahí al taller, sí. Ah, mala, mala. Sí. Es muy mala. No. Prioriza el módulo sobre todas las carencias que uno tiene. Mala. Bueno, hablamos de desnutrición. Esas imágenes que ven ahí, las 3 imágenes son de Tucumán. Año 2000, 2001, en la gran debacle que hubo. Y la imagen que está a su izquierda es que salió en todos los diarios. Era Barbarita, una chica desnutrida, su hermano desnutrido, pero lo que no se hablaba que Barbarita era una enfermedad celíaca. Porque miren el acortamiento que tiene Barbarita. Pero bueno. Sí, tal cual. Bueno, no hay mucha diferencia con lo que vemos ahora. No, para nada.
esas son imágenes de Tucumán del año 2000. Bueno, los objetivos es reconocer la desnutrición, valorar la gravedad y el tratamiento, por supuesto. Esto ya definimos a la mañana, lo que significaba nutrición. Era fundamental entender que es diferente alimentar. La OMS, varias dolencias que se derivan de la ingesta de nutrientes caracterizada por el desequilibrio entre la ingesta y el gasto y cómo interviene en el crecimiento y desarrollo. Es un proceso generalizado, crónico, de múltiple etiología y patogenia en común. Esto es viejo, esto es del año 2005, 2003, como las cifras de desnutrición que había en Argentina. Les aviso que esto ha cambiado, ha mejorado, no así la baja talla o la desnutrición crónica o el acortamiento. En ese momento la ayuda alimentaria no se daba, lo único que se daba leche en el CAPS hasta el año de edad. Ahora la ayuda alimentaria saben que se da en todas las edades, tarjeta alimentaria. Cambió, eso mejoró. Ya no vemos tantos desnutridos agudos de causa primaria, sí de causa por patología, pero en ese momento era este. Esas son indicaciones de la zona de baja talla para la OMS. Miren Argentina, todo el norte, todo el litoral y la Patagonia. Entre los 6 y 60 meses, 5 años, y después en otra área también es la misma, pero la de la SAP, con diferentes gráficos. El bajo peso de la SAP, y esto del año 2005 en la encuesta esa de salud que se usa en todo el país, y la de la izquierda, la prevalencia de anemia, todo el noroeste, sobre todo Salta, Jujuy y Santiago, la gran prevalencia de anemia que había. Bueno, la desnutrición propia tiene varias clasificaciones, se acuerda que hablaba en la clase anterior, sin embargo podríamos decir que la forma de expresión está la desnutrición propiamente dicha, primaria o secundaria, una patología. Después está el bajo peso de nacimiento, RSIU, es una forma de desnutrición, es otra desnutrición. Otra desnutrición es el retardo crónico de talla, pues esos chicos acortados que tenemos, o población de adultos acortados. Y por último está la desnutrición oculta, que no se la puede ver, no se lo ve físicamente, pero si hiciéramos un laboratorio, encontraríamos anemia, falta de calcio, una serie de trastornos, falta de zinc, vitamina D seguro. Esa es la desnutrición oculta, y por eso se llama oculta. Otra clasificación es de acuerdo a la etiología. Primaria o exógena es la desnutrición por falta de comida o mala comida. Y secundaria, alguna patología. Bien. Mixta, que tiene las dos cosas, y la oculta, que ya hablábamos recién. Clínicamente se puede hablar de dos formas: el marasmo y el kwashiorkor o el mixto. Y también se puede hablar de talla baja o RSIU. Y por último, la clasificación de acuerdo a su instalación, que puede ser una desnutrición aguda o crónica, depende del tiempo del daño que se produce. Hablamos de la primaria. No estamos viendo muchos chicos ya así, por falta de comida o mala comida. Creo que han empezado a aumentar ahora, pero no estábamos viendo. Esto no se olviden que esto no es solamente la comida, sino tiene causas múltiples: falta de estímulos, carencia afectiva, estrés emocional, dónde viven, con quién vive, el estrés social de la propia familia, y hasta aparecen reacciones neuroendocrinas que detienen el crecimiento. Esto es la causa, la primaria. Problemas socioculturales, social, económico, cultural, impacto en el crecimiento, y todo esto es un ambiente insalubre en el cual nace la desnutrición. La desnutrición primaria por todos estos factores. No nos olvidemos que pobreza es ausencia de una o más de las capacidades básicas que necesita una persona. Pero también pobreza es cuando no hay acceso a servicios de salud, al agua, a la educación,
y a participar de los derechos. Todo esto es pobreza, no es solamente falta de comida o de dinero. ¿Bien? Y el aumento del crecimiento económico de un país no implica reducción de la pobreza, para nada, porque las variables son muchas. ¿Por qué sufre el pobre por todo esto? Menor información, riesgos ambientales, vulnerabilidad a desastres naturales, servicios de salud inadecuados, alimentación inadecuada, menor participación ciudadana y más expuesta a la violencia. Todo esto es el combo de la desnutrición primaria. No es solamente falta de dinero por la pobreza y comida, es algo mucho más grande que. Hablemos del RCU. El RCU es la desnutrición más precoz, estando en la panza de la mamá, y es la que más secuela deja a largo plazo. Cuando más precoz es la desnutrición, más secuela va a dejar, sobre todo baja talla, disminución del cociente intelectual, disminución de la capacidad de trabajo. Los chicos prematuros extremos, si bien viven, se los recupera, pero seguramente en algunas de esas partes o en todas están disminuidos. Así que hay que tratar de evitar la prematurez. Puede ser de tipo 1, cuando hay disminución de peso, talla y perímetro cefálico, son los armónicos, está disminuido en todo. Y al revés, la de tipo 3, en donde el déficit de peso en los últimos meses, por algún problema en la placenta o en lo que sea, o procesos patológicos de la madre, una hipertensión, hay disminución del peso con talla, dentro de todo conservado. Son los disarmónicos, flaquitos con talla normal. Y en el medio hay una serie de intermedios que pueden pasar, que son los de tipo 2. De acuerdo a dónde se produce la noxa en el embarazo, se los clasifica así. En realidad, vamos a hablar ahora de la desnutrición crónica o baja talla, y es como esto. Esta diapositiva es el doctor Carmuega que nos dio esta charla, me acuerdo, en el año 98, y como la baja talla es como un iceberg, que solamente se ve la punta, pero por debajo de la desnutrición de baja talla o desnutrición crónica hay todo esto, disminución de la capacidad funcional, del trabajo, de la productividad, del rendimiento intelectual, riesgo de infecciones, de mortalidad, enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, hipertensión. Esto no tenemos nosotros ahora, todo esto tenemos ahora. ¿Ah? Y se ve un poquito, porque son más petizos, nada más, pero es de la desnutrición crónica que viene desde hace muchos años, ¿bien? Tanto en el individuo como en el país. ¿Qué es la desnutrición oculta? Son carencias, sobre todo, de micronutrientes. Lo más importante, el hierro, anemias, el yodo, que ya no lo tenemos por la suplementación, en la sal. Vitamina A no la tenemos tampoco. Estas son diapositivas de la época, les aviso. Le he cambiado solamente algunas cosas. El zinc sí lo tenemos, complejo B no tenemos, fólico sí tenemos. Todavía hay en los niños que no consumen mucha harina deficiencia fólica. Constituye la alteración nutricional más frecuente en Argentina como también en América Latina. Si yo no hago una determinación de laboratorio, yo no me doy cuenta que un adolescente, un niño escolar, tenga algunas de estas deficiencias, pero para eso la tengo que sospechar y una vez sospechada pedir el laboratorio. Como conclusión vemos que en el niño la magnitud del déficit será mayor porque al descenso de peso se le agrega falta de crecimiento. O sea, no es solamente aumento de peso, sino que a la larga, desnutrición crónica. Estos son chicos de nuestro hospital. No ahora, ¿no? Tienen varios años, hay fotos de viejitos. No teníamos celular en esa época, no era fácil sacar fotos. Bueno, la patogenia, ¿por qué se produce una desnutrición? Hay la primera etapa de balance negativo, pérdida de peso para la talla, después hay un consumo de reservas, disminuye el celular subcutáneo, después detención del crecimiento, ya es más prolongada la desnutrición, peso estacionario, se detiene la talla. La cuarta etapa se adapta al ingreso insuficiente, los típicos marasmos, que se quedan quietitos para ahorrar, chicos apáticos, muy quietitos. Y por supuesto la quinta etapa donde hay autofagia, daño celular y pueden ocurrir un montón de complicaciones. Esto que están ahí son fotos del hospital de niños. Esta enfermera trabajaba en el hospital de niños, no me acuerdo el nombre, quizás Susana se acuerde.
Son imágenes Blanquita se llama. blanquitas. Blanca. Blanquita. Este era un marasmo, eran chicos con un problema neurológico, me acuerdo, y este era un niño que llegó a una desnutrición primaria con distensión abdominal. Todos esos chicos veíamos, les hablo entre el año 88, 89 al 95 o hasta el 2000. Teníamos muchos casos de estos chicos y aprendimos. Cuando vos eras jefe ¿Cómo? de residente mío, René. Cuando vos eras jefe de residente mío. Claro, y la peor residente era la doctora Micheli, que nunca me hacía caso y me retaba y todo. Así que bueno, una época dura ha sido, chicos. Sí, René. Dura. Esto era en la sala, esto era en la sala 5 y ella es la que es enfermera de terapia, la otra chica. Sí, la Claro. Irene. Tenés razón, era chica en ese momento, ahora me doy cuenta, bien jovencita. Bueno, vamos a la desnutrición proteico-energética, o sea, de acuerdo a la fisiopatología. Este es un chico que, si ustedes ven, acá en la figura, es un niño que parece con un peso normal, es más, si lo peso, está normal. Miren la característica del pelo, chicos rubiones, pelo yalo, descolorido, panzón, seguramente hay malabsorción, parasitosis y lo demás. Este es el típico el extremo de la desnutrición proteico-energética, es el kwashiorkor, que significa pelo rojo, de ahí viene el nombre. Hay mucha depresión de proteína visceral, el intestino se atrofia enormemente, hay una combinación de estrés y siempre va metida una infección de por medio, infección urinaria, diarrea, y hay un poco consumo de proteínas sobre calorías. Por eso se da después del año, cuando después del año el chico no consume la carne suficiente o no toma leche, toma mate cocido. Hay hipoalbuminemia, edemas e hígado graso. La fisiopatología no hace falta que la estudien, es compleja, ya no hace falta, pero este es el proteico energético en donde no hay disminución tanto de peso, puede haber edema, y el extremo es el kwashiorkor. Y en el otro extremo, clínicamente, está el calórico proteico, marasmo, que es el extremo, eran estos chiquitos, disminución del tejido celular subcutáneo, disminución de la movilidad. El anterior era más agudo, lleva 2 o 3 meses. El marasmo lleva meses, se adapta mejor y también cuesta más tiempo en sacarlo. Hay deprivación más que nada calórico, por eso se da en el primer año de vida, hay mucha disminución y atrofia de la masa muscular, ausencia de grasa subcutánea y compromiso de la función inmunitaria, muchas infecciones. Estos son los dos clasificaciones clínicas, que muchos lo han visto, otros más jovencitos no lo han visto, entonces bueno, hay que tratar de imaginarse, no hay otra forma. Doc, Sí, dale. La segunda foto que mostraste es de un paciente de Concepción. Puede ser. Lo tuvimos internado en el 2001. Mira vos. Y anduvo re bien. Yo tengo por ahí en Mirá algún vos. lado la foto de después y después cuando ya es adolescente. Mirá vos. Debe tener baja talla, ¿o no? No tanto. Han actuado bien entonces. Ese pacientito de la colonia 13 de Santa Ana. Mirá vos, mirá el aporte que me da, qué bueno. Sí, así era, esa época era, 2000, entre 98, 2001, 2002, donde más aparecieron y se sociabilizó más el de verlos. Bueno, ahí están las dos formas clínicas, el que lo quiera leer, el marasmo antes del año, kwashiorkor por arriba, el kwashiorkor con edemas, con más lesiones de piel, con hígado graso, el marasmo con hipertonía y el compensatorio y después hipotonía también, y el kwashiorkor fundamentalmente hipotónica, son más descompensados en la parte de electrolito, el kwashiorkor, el marasmo no. Los dos hay anemia, pero en general el kwashiorkor es más aguda, y bueno, la esteatorrea que puede haber en los dos, pero más que nada en el kwashiorkor, porque puede perder proteína por parasitosis, por llegar y esas cosas. Eso es un poco general para que el que tiene algún paciente se dé cuenta de las formas clínicas. Entonces, esto ya lo hablamos recién,
por eso prefería darlos antes, todos los indicadores clínicos, antropométricos, todas las variables que utilizamos, los indicadores, los 4, que ya lo hablamos, las clínicas, que también lo hablamos, bien, todas las lesiones, y ahora sí, si es desnutrido, hay que buscar la causa. Y la causa puede ser primaria, hemos visto los ejemplos recién, las formas. ¿Y qué hay que hacer? Un tratamiento alimentario, por supuesto, tratar la infección, mejorar el medio interno y alimentarlo. Y si es secundaria, aparte de lo que hacemos con el primario, tenemos que tratar la patología que la causa. Bien, si es una enfermedad celíaca, mejorarlo al paciente, pero después sacar el gluten. Si es una cardiopatía congénita, hacer un soporte adecuado hasta que lo operen, y después de la operación seguramente, si anda bien, va a mejorar. Y así con cada causa secundaria de la patología. Esto es clave. Primero saber si es desnutrido con una buena valoración nutricional, los 4 parámetros. Después ver la causa. Primario, me voy para este lado. Secundario, alguna patología, haré soporte nutricional de acuerdo al diagnóstico, el método complementario que me va diciendo, y haré el tratamiento de la causa para lograr la recuperación. ¿Bien? Es clave esto, estos gráficos son claves para tener bien en claro cómo uno tiene que actuar. En esta una tabla de índice de masa corporal del niño, el abismo del niño, longitud, estatura, ya el abismo. Y esta clase a mí me gusta porque nos hace tener recuerdo, no solamente de los pacientes, de lo que vivíamos, sino en el 2005 estuvimos con el doctor Sáez formando parte del CONIN Tucumán, como pediatras. Ustedes saben que CONIN son centros que están en todo el país, donde enfocan la nutrición, o la desnutrición, perdón, de modo integral, en donde el niño va todos los días con su mamá fundamentalmente, y a la mamá se le da todas las oportunidades para que pueda cambiar su forma de vida, aprender tareas, a cocinar, a tejer. Y esto era CONIN Tucumán, eran los chicos que estaban, no recuerdo la zona, pasando el barrio 11 de marzo, ya no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, cerca de una villa, y ahí estaba CONIN. Estos eran chicos de CONIN, pacientitos de CONIN, en el año 2005, ya debe ser adulto, por supuesto. Ese era Pablito, me acuerdo que aparte había un déficit neurológico, me acuerdo patente de Pablito, tenía un reflujazo terrible. Bueno, esto un poco para recordar y homenajear, y por ese lado también al doctor Sáez, que siempre estuvo con el tema una excelente pediatra y persona, que ya está jubilada, pero que siempre se animó a esto, ¿no? A hacer otras cosas y luchar por esto. Más que nada, un homenaje a esto. Bueno, ¿con qué quiere que sigamos ahora? Hemos visto de nutrición en general. Falta. René, Sí. déjame que haga una pequeña cosita. Dale. Esto también te trae a colación algún recuerdo, que no sé si vos lo has vivido o no, pero es en la época que los desnutridos severos, año 1977, plena época militar y demás, que había cualquier cantidad de desnutridos llegaban al hospital y se complicaban serio con infecciones severas y sepsis, y se nos morían mucho. Nosotros aplicamos hacíamos, pero yo me acuerdo, con condiciones, pero llegábamos a salvar chicos, de hacer la sanguíneo transfusión en aquellos desnutridos severos con sepsis. Habíamos implementado una pequeña habitación donde tratábamos de aplicar la mejor buena voluntad y bioseguridad, y hacíamos el cambio de sangre y presentamos en un congreso, nos querían matar algunos, claro. Pero nosotros habíamos tenido unos buenos resultados en esa época ante la desesperación de pocos antibióticos y chicos que ya estaban out.
Y la cantidad de desnutrido que hemos visto en esa época del proceso, digamos, era terrible. Las condiciones que llegaban eran terribles. Yo me acuerdo que recién entraba a la residencia y me paraba a la par de la cuna y le decía, pero doctor, ¿qué podemos llegar a hacer? Al doctor Pacios de la sala 4. Es a simple anécdota, pero hemos vivido casi diría que una situación de pandemia, de desnutrición, como la que estamos viviendo, como la pandemia actual que se está actuando con muchas cosas. Ha sido terrible. Así es, Susana. No, yo no soy de esa época, soy un poco más, menos peor, digamos, ¿no? Yo entré en el hospital en el 82, pero también veíamos, y algo que quiero contar, porque a veces la historia es importante en medicina. Yo entré al hospital y no había hidratación oral. Cualquier chico deshidratado leve, escuchen, leve, le poníamos vía. Había más sepsis por vía, por venoclisis, impresionante. La única medicación más fuerte, más poderosa que era amicacina, cefim o cefalexina. Ese era lo máximo. A vos te ponían eso, decís, se imaginan. Y bueno, después vino la hidratación oral, la probamos, la validamos. Tiene mucho que ver el doctor Leguizamón en eso, por lo menos acá en Tucumán, y empezamos a mejorar. La desnutrición seguía. Y no solo hacíamos exsanguíneo transfusión, hacíamos punción a través de la fontanela anterior para evacuación de las hidrocefalias, hacíamos diálisis, a mí me la obligaba una doctora que hacía renal a hacer diálisis peritoneal a los residentes, me acuerdo, colgando los frascos, bueno, pero uno aprende y sirve de mucho en cuanto a la experiencia que tiene. Ahora no es nada a la par de lo que veíamos antes en ese tipo de patología. Bueno, hay que hablar de desnutrición aguda, el tratamiento, el síndrome de realimentación, ¿o querés que hagamos el taller primero? Son las 4. El micrófono, Susana. Eso. Perdón. Hagan el taller con los casos para que puedan tomar un café, descansar de lo que es charla y puedan intercambiar entre ellos. Y después seguimos con tu charla como lo teníamos programado. Bueno, dale. Perfecto. Recuerden, chicos, que ahora para entrar al taller tienen que desconectarse del aula, todo por campus virtual a galón, no lo hagan por el link directo desde cualquier lado, no. Entren al campus virtual de la Facultad de Medicina y a la diplomatura y desde allí entran a cada aula, la que le corresponde de acuerdo al grupo. Ya cada uno sabe a qué grupo corresponde y tenemos media hora y ustedes, bueno, ¿cómo era, Luisito? ¿Cómo era la cuestión de cuántos casos eran? ¿5? ¿6? Creo que eran 6 casos, René. Eran 5 casos, creo, pero por ahí podemos dejar 4 porque hay uno de obesidad que, si quieren hacerlo, que lo hagan. Sí, no lo pongo. No lo tomen al caso de sobrepeso o obesidad, tomen los otros 4. Volvamos a hacer de la manera para que tengamos la visión amplia de todo, porque no tenemos tanto tiempo. Vuelvan a hacer así. De los 4 primeros grupos hacen los 2 primeros casos y los 4 últimos hacen los 2 últimos casos. Y en la medida que tengan tiempo van avanzando, pero en sentido reverso. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Han entendido? Espera. Bueno, no se olviden salir de la aula central, por favor, y entrar al aula de cada grupo, pero por el campus virtual. Sí, Luis. Sí, Luis. En el taller van a encontrar 6 casos. Entonces tendrían que agarrar los 4 primeros. A ver, chicos, ¿Cómo? entonces hagan lo siguiente. Hay 6 casos, dice Luis, en el taller. Hay un caso que es de un chico con sobrepeso, lo dejan a ese.
Bien, se van a dar cuenta rápido. Y hay otro caso de un bebé que es Pedro, que es un bebé que tiene algo secundario, también lo dejas. Elijan, lo sacan a Pedro, creo que es el último, y a ese chiquito con sobrepeso. De ahí hacen los demás. ¿Bien? Tienen que hacer a Georgelina, Sebastián. El grupo del 1 al 4. Bien. Y después pueden hacer Lucía y Nair. Eso Bien, del grupo ese 4 sería al del 8. grupo. Exacto. 5 al 8. O no sé. Claro. Sí, Sí, así sí. es, así es. 5, 6, 7 y 5 al 8. 8, sí. Sí. Bueno, 1, 2, 3, 4, los dos primeros, y 5, 6, 7, 8, los dos últimos. ¿Salimos entonces? Sí, corten esta llamada e ingresen cada uno a su grupo, por favor. El doctor 4:30. va a estar del grupo 1 al 4, admitiendo a aquellos que todavía no hayan podido admitir e ingresar, y yo voy a estar del 5 al 8. Tienen que salir de esta aula. Corten la llamada. Los que quedan, por favor, corten la llamada y entren al grupo que les corresponde. Luis, Marcela Zurita. ¿Estás 2 veces, Marcela Zurita? 2 ingresos tenés. Roxana Juárez, Rosa Décima, Ingrid Moriano, por favor corten la llamada y entren a su aula.
Una pregunta, los que están en el aula central, ¿son del grupo 8? Porque no hay nadie en el grupo